Hola gente, así nos preparamos. Pues lo pudimos haber hecho. Sí. No, esto ya toca más. Vamos a ver quién es digno. Ay cabrón, ya te lo rompí. Suena muy violento, está apagado. Pues no sé si lo aprendieron pero... Así miren, así me encanta el soporte técnico. Ya lo intentó apagar y prender. Así, Chicado. Más fácil. ¿Ves? No eres digno. no me gusta. Sí, el director. El director así de, ok. Así corte. Muchachos, a ver, y vieron, se mete así. Lo estuvimos ensayando cuántas veces. Sí, digo, día obviamente en medio, que es la parte bonita del programa. O sería ella y el chino, pero pues el chino no quiere salir. ¿Cómo? No lo vamos a lograr. A ver otra vez. ¿Y por qué le hablo ya si tú le estás poniendo play? Cortana, por favor, ¿puedes decir una vez más? Sí. Te trabas. Dice el chino que él va a desayunar. Algo. Que él se organizan. Entonces, de la cripta. Historias de miedo, es que se me va. No, es que se me va. Como que... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Invasión. Yo soy el Doc Cedillo Yo soy Gia. Y yo soy Gabriel. y el día de hoy vamos a estar hablando del estreno de la nueva película producida por Guillermo del Toro, que es... Historias de miedo para contar en la oscuridad. Y vamos a hablar un poquito de género de terror y de Guillermo del Toro. Y también de Hellboy. Esto es Invasión. Comenzamos. Charlie had a dream of a red roof. Las historias hieren, las historias sanan. Con esta frase empieza Historias de miedo para contar en la oscuridad, la película de André Obredal que produce Guillermo del Toro y que fuimos a ver esta semana. ¿Quién es André Obredal? De hecho, Andrea Obredal... Así, sí me salió. Es noruego, amigos, perdón. Es noruego, perdón ustedes, apenas me sale el español a la fuerza. Es un director que se ha caracterizado por el estilo de sus películas, que es de terror y de horror. Fue director de una que se llama Troll Hunter, que es muy buena, si no la han visto, véanla, vale mucho la pena. Y por otra, la otra que se llama La autopsia de... De Jane Doe. que también es Le pusieron en español La Morgue, ¿no? le pusieron La Morgue, ya ven cómo se las gastan aquí para poner los títulos. Que también es muy buena, no sé, a mí me parece que su terror es como muy de atmósfera, no de tanto sustito, aunque bueno, en esta película sí lo aplica un poco, pero más bien es de ese terror y horror que se va como construyendo por la historia. De hecho, si no han visto ustedes alguna de estas dos películas, véanlas porque valen mucho la pena. Pero bueno, en este caso hace mancuerna con Guillermo del Toro. Y pues les voy a decir, a mí, digo, yo ya que soy un octogenario medio amargado, la película me gustó, pero creo que a ellos les gustó más que a mí. La película tiene un argumento muy clásico. Se trata de un grupo de adolescentes en el 68 que se meten a una casa embrujada y empiezan pues a sufrir las consecuencias de haberse metido con las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Incluso pues está cargada de los arquetipos o estereotipos de personajes de este tipo de películas. Está basada en una serie de cuentos, historias y leyendas urbanas que se publicaron en la década de los 80 en Estados Unidos, que se llama igual, Historias de miedo para contar en la oscuridad. Aunque no es precisamente una adaptación fiel, sino que está inspirada en eso y nos cuenta las historias a partir de estos adolescentes. Como siempre en las películas de terror gringas, empieza con los niños que se meten, como ya bien dijo Ever, pero una niña en específico va y agarra el objeto que no debía agarrar, en este caso un libro, y digamos que reta al espíritu del libro o lo invoca para que
les cuente las historias, que esto es de lo que se trata, ¿no? Le piden al espíritu que les cuente historias porque dice la leyenda, cuentan en su pueblo, que si se lo piden, el espíritu se va a aparecer y les va a contar historias de terror y los niños se van a ir muriendo. ¡Wow! Sí, lo que hacemos todos de niños. Ajá. Yo sí lo decía. Típica Así infancia. no importa que me mates, ven y cuéntame una Pues, buena historia. O sea, yo sí entraba a las cosas embrujadas. Y entonces, este espíritu, pues, hace lo que todos los espíritus de las películas de terror hacen. Típico. Y empieza a perseguirlos uno a uno y a matarlos. Y no los mata directamente, sino que aparece una historia en el libro hecha con sangre. Y esta historia empieza a pasar. Lo que sucede es que cada historia es algo que a los chicos les da miedo. O sea, digamos que se apodera de sus miedos como todo buen espíritu del terror. Sí, como decíamos, es como algo que ya hemos visto en otras películas, en otras series. Comentábamos que se parece mucho a estas series, si es que las han visto, de Le temes a la oscuridad, Los cuentos de la cripta, Escalofríos. De hecho, incluso, aunque el tono es distinto, me recuerda a Escalofríos, la película, donde también las historias se van narrando y van apareciendo los personajes, aunque eso es mucho más comedia. Creo que más bien es esta película sirve como para atrapar nuevas audiencias hacia el cine de terror. Sí. La situación de, bueno, uno que es algo que te jala mucho los últimos años, sobre todo en esta situación un poco de la nostalgia. Creo que va por dos caminos, un poco la nostalgia de nosotros recordar como esas épocas, y dos, llamar a los adolescentes a que vean también este tipo de cine y que vean que también se puede hacer de una forma, a lo mejor sí un poco de fórmula, pero con mucha calidad, que es lo principal, ¿no? Lo que decía, si has visto cine de terror, si eres fanático, pues tal vez no se te haga nada novedoso. Ya lo has visto, ya sabes qué va a pasar. Exacto, desde el principio ves los personajes y dices, primero va este, luego este y luego este. Claro, sobre todo cuando te dicen hay una clave de quién es el siguiente o por qué será el siguiente, ya sabes quién va a ser, ¿no? Sí. Y creo que justo acierta en el segundo punto. Para los nuevos públicos, o sea, digamos que la gente de menos de 20 años que la puede ir a ver o que la va a ver, podrían disfrutarla bastante, porque las generaciones de más arriba de los 20 un poco crecimos con las películas de este tipo, además de las de Destino Final. Entonces, en conjunto, pues ya no sabemos la fórmula. Pero si eres más joven de 20 años y estás acostumbrado un poco más al tipo de El Conjuro o Annabelle o de ese tipo, este terror es mucho más ligero, pero no deja de sacarte unos sustos. Entonces es bastante entretenida. Sí, yo creo que vale la pena que la vean por varias cuestiones. Uno, el director es muy bueno, el director vale la pena, y como dije hace rato, si no han visto su trabajo, vayan, dense una vuelta, vean sus películas y después vayan a ver esta. Y yo creo que el punto más importante es porque el productor de la película es Guillermo del Toro. No solo es productor, también él escribió el argumento de la película y lo escribe junto con los hermanos Hackman, que son los que con él escribieron la serie de Trollhunters. Entonces pues ya hay como una mancuerna ahí. Y además, viendo la película, si conocen un poco sobre Guillermo del Toro, pueden notar también algo muy autorreferencial. El personaje protagónico, Stella, la niña, yo siento que es mucho Guillermo del Toro de niño. Tiene sus pósters de películas de terror. Qué raro sonó. No, sí, tiene el sueño de ser escritora. Y es más, incluso un detalle ahí yo noté, lee las revistas de Famous Monsters of Filmland, que son revistas que quien conoce un poco la historia de Guillermo del Toro, él era fanático de ellas, al grado que dice que hasta aprendió inglés para leerlas, ¿no? Y eso está ahí. Ok, creo que es una película que vale mucho la pena. Digo, por lo menos a mí me recuerda esas películas muy al estilo de Cuenta Conmigo, de un grupo de amigos, inclusive la de Eso, sí, que también tiene como ese tipo de estructura. Vayan a verla, se la van a pasar muy bien.
Jangly Man is coming. Pues hablando un poco más de Guillermo del Toro, lo que podemos ver con su estilo en la mano que tiene en esta película son el diseño de los monstruos, ¿no? En esta película salen por lo menos 3 o 4 monstruos, si no me recuerdo. Como 6. No. Bueno, los que salen. Así vamos a hacer un conteo. Número 1. Ajá. Sí. Top 5. Top Top 5 de los monstruos. De los 6. Bueno, las características que tienen el diseño que tienen estos monstruos, pues ya te dan una idea de quién estuvo detrás de ellos, ¿no? Recuerdan mucho a las formas del laberinto del fauno, a las formas, a lo mejor algunas de Hellboy, no sé. Sí. Entonces, en cuanto tú ves a los monstruos, te das cuenta. No, ahí está Guillermo del Toro. Creo que yo desde que estaba con la serie, bueno, que él estaba trabajando en la serie de La Hora Marcada. ¿Te acuerdas? No, se acuerdan, no se había acuerda. nacido, Si creo. alguno se acuerda, déjalo aquí en el buzón. Yo sí me acuerdo, para no sentirme solo. Pero sí, la conocemos. La Hora Marcada. Y después, bueno, en su paso como realizador, lo primero que yo veo es Cronos y digo, wow. O sea, es una película Es que algo, como no se había visto en ese entonces en el cine. lo que dice Gia del estilo, es algo que siempre lo caracterizó a él. Sabemos que un poco de lo que hizo que arrancara su carrera es que él empezó a interesarse mucho en el maquillaje de efectos especiales. Incluso pues fundó su propia empresa de esto, ¿no? Que lo catapultó también económicamente. Y se ha visto en Cronos, pues es el trabajo tal vez artesanal que se podía Sí, hacer. claro. Y de ahí ha derivado en una creación de un estilo en personajes hechos Ajá, así. sí. Y no nada más en los personajes, sino en mecanismos, porque ya ven que a él le gusta mucho todo lo que es que el movimiento mecánico, movimiento de reloj, y en cada una de sus películas tiene algo que tiene como este sello. Inclusive este sello se lo ha dado a animaciones, a películas de animación como Megamente, todo el sistema este de engranaje que tiene el personaje. Y pues nada, o sea, porque a mí me encanta eso. Y algo que tampoco Sí. se comenta mucho sobre Guillermo del Toro, o que cae en tercer o cuarto lugar, pero que siempre es muy rico al ver sus películas, es la atención que pone en los efectos de audio. Es decir, cada sonido está súper bien determinado y preciso para lo que te quiere causar. Por ejemplo, en La Cumbre Escarlata, cuando la chica llega a la casa y ve al techo y el techo está abierto y solo están cayendo unos pequeños pedacitos de nieve, puedes escuchar cómo la casa cruje y puedes escuchar la nieve cómo cae. Es un artesano, creo yo, del cine, ¿no? O sea, en todo lo que hace es muy meticuloso. También hablan de que todo lo storyboardea y es muy cuidadoso con esos storyboards. Incluso si algo no le gusta, hace otro storyboard, ¿no? Cosas así. Creo que tiene que ver mucho con la perspectiva que él mismo tiene de cómo hacer cine o de para qué hacer cine. Muchos directores de nuestra época, y no digo que esté mal, solo es diferente, caen en que con cada película quieren decir un mensaje muy específico. Es decir, Jordan Peele con Get Out quería decir una cosa muy específica y particular, diferente a la que quiere decir con Us. Pero la diferencia con Guillermo del Toro es que Guillermo del Toro quiere contarnos una historia. Siempre. Cada película que tiene es una historia que nos quiere contar. Y aquí lo que me gusta de Guillermo del Toro es que a pesar de que tiene un sello característico, que es como todo esto de los monstruos y ese tipo de situaciones, no se encasilla. No todas sus películas son de terror. Tiene dramas, tiene películas de acción, Romance. tiene Pacific Romance Rim, gótico. romance. De hecho, ahorita que hablamos de eso, estábamos comentando hace un momento de La Cumbre Escarlata. lo que ella dijo. Que lo vendieron como si fuera una película de terror, y creo que eso fue uno de los errores muy graves para que Para la funcionara esa película. claro. Yo tengo como un par de anécdotas de Guillermo del Toro. Una ¿Es mi es tío? que es mi tío. Tío, ¿cómo estás? Es de la misma edad.
Bueno, ya. Esto será blooper. Después del bullying que me aplica, ¿qué es bueno? No. Yo tengo un par de anécdotas, de hecho, de Guillermo del Toro que quería como que compartiéramos. Uno es que cuando él era pequeño, en la casa donde vivía, tenía que cruzar un patio para ir al baño. Digo, eso estila sobre todo en las casas de provincia. Y él de repente tenía como sueños donde tenía este tipo de pesadillas y soñaba con monstruos. Entonces cuando se despertaba en la madrugada para ir al baño, le daba mucho miedo como cruzar. Y una vez cuenta que antes de atravesar el patio les dijo: si no me asustan, o sea, si me prometen que puedo yo ir al baño y ninguno de ustedes va a salir a asustarme, yo me voy a encargar de contar sus historias. Y bueno, esa es una de las anécdotas que a mí me encantan de Guillermo del Toro. Y la otra es que sus personajes siempre tienen mucho de él, que era lo que estabas platicando hace rato, porque en la película de Hellboy hay una escena donde está Liz y Hellboy después de la muerte del padre de Hellboy. Spoiler, que llega y ellos ya saben que están enamorados y él le dice: ¿sabes qué? Yo sé que nunca voy a poder hacer nada acerca de esto y que esto te hace sentir mal o te hace sentir incómoda, pero te voy a prometer algo: nunca voy a dejar de intentarlo contigo. Y esta frase es una frase que Guillermo del Toro le dijo a la que entonces era su esposa cuando empezaron a andar juntos. Entonces creo que esto de que le imprime del Toro siempre a sus personajes y siempre hay algo de él que lo identificas y haces que hagas clic con la película, aunque sea en un pequeño instante, y que por eso se vaya convirtiendo en mi caso como de mis favoritas todas, ¿no? Sí, pues queríamos contarles la primera anécdota y compartirla con ustedes porque es lo que nos dice que todas estas historias las quiere contar Guillermo del Toro desde que era niño y que además son historias que nunca se le acaban, ¿no? Yo creo que nunca. Tanto así que pues ha brincado para poderlas contar, no se excluye al cine, ¿no? Sino que ha contado series de televisión, ha entrado al videojuego, mucho a la novela y esto, ¿no? Que colabora con otras personas. El caso de esta película que vimos no es de él, pero tiene muy impreso su estilo y por eso también se presta tal vez hasta la confusión de pensar: esta es de Guillermo del Toro. Lo es en esencia, pero no es totalmente suya, cosa que pasa con otras como El Orfanato, como Splice, Mamá, ¿no? Que son películas que tienen algo de Guillermo del Toro, pero no son meramente suyas. ¿Sabes qué? Yo creo que la constante en las películas que produce es como los personajes, los monstruos, que siempre son como solitarios, tristes, nostálgicos. Hay esta onda también en la dicotomía con la infancia, ¿no? Los niños que son muy maduros y los adultos que se convierten en monstruos peores que los monstruos, ¿no? Los de monstruos hecho, también son la primera vez que vi El laberinto del fauno, me quedé impresionado la escena de donde está el general. Ese es un general, ¿no? El capitán que de la nada le empieza a pegar con una botella al otro tipo y es algo que me gusta también del Toro, que tiene su lado muy salvaje, muy gore dentro de su propio universo y no se tienta el corazón como para enseñarte la escena gráfica completa y que a ti te hace que el estómago se te haga nudo, pero a la vez lo ves como una expresión artística. Sí, a mí lo que me gusta, que a lo mejor no se hace tanto hincapié tampoco en eso, es que sus personajes son muy humanos y a lo que voy con esto es que Guillermo del Toro, sobre todo en sus últimas películas, pero durante toda su filmografía, tiene muchas heroínas y no hace el énfasis de porque es mujer lo va a lograr, ¿no? Exacto. Es simplemente una heroína igual que podría ser un héroe en otras de sus películas, ¿no? A mí algo que me gusta mucho de Guillermo del Toro y que alguna vez hace muchísimos años comentaba es que no es en sus historias no va construyendo para si te voy enseñando al monstruo, ¿no?
y aquí nada más se le ve una parte, y aquí es la sombra, aquí no. Guillermo del Toro te dice, este es el monstruo y esto es lo que te va a asustar. Y ahí está, y velo y disfrútalo en todo su esplendor, ¿no? Cosa que tal vez en esta película no pasa tanto. No. De hecho, yo siento que se tarda mucho en hacerlo. Y al final, bueno, es un poco confuso, digo, vamos, el monstruo se redime, que también es un poco una constante, pero este monstruo sí va por partes y manda a sus otros monstruos, y esos sí salen completos. Pero también van por partes. Hay presagios de ellos, sí. Ajá, sí, pero sí se tarda, se tarda una media hora en arrancar el terror. Que bueno, el cine de Del Toro también no necesariamente influenciado por monstruos, pero sí está influenciado por cineastas como Luis Buñuel, como Hitchcock, y sí, tal vez yéndose ya los monstruos, pues tienes Godzilla, ¿no? O sea, el cine japonés. Y todo el universo de los monstruos de Universal. Sí, por supuesto. Yo creo que es desde Hombre Lobo. Frankenstein, Exactamente. Y también creo que Guillermo del Toro ahorita ya está influenciando a muchos directores, ¿no? Que también han tomado como estos pequeños puntos del cine del Toro para encontrar a su vez su propio estilo. Sí, creo que lo que tiene el terror como género es que es bastante amplio, es decir, si el cine de terror de Guillermo del Toro no te gusta, puedes tener gusto por El Conjuro, por ejemplo, y toda esta serie Por el estilo de James Wan. de familias malditas, Ujú, ¿no? ujú. O puedes tener más hacia terror de psicología social, por decirlo así, de Jordan Peele, como Ok, con Get Out. claro. O Ajá. puedes tender a este terror que es un poco exploratorio, de Hereditary, Sí. La bruja. o de la bruja, De la bruja o de Vienen de Noche también. que no es terror convencional del jump scare, del susto así, sino es un poco va construyendo ciertas cosas que no a todos. Sí, no no, de pega el hecho, gusto de todos. de hecho a mí me cuestan mucho trabajo esas películas. O sea, a mí lo que me gusta mucho del cine de Guillermo del Toro es que me recuerda cine de cuando eras pequeño, bueno, yo soy obviamente más viejo, y que lo ibas a ver en las matinés en los cines. Ese cine de aventura, horror, todo este tipo de elementos que por lo menos a mí me gustaba ir a ver cine, ¿no? Que fueron como alimentando la vena cinematográfica que de repente pues todos en algún punto desarrollamos, y en mi caso fue con este tipo de películas y me lo remiten, ¿no? Inmediatamente del cine de Guillermo del Toro. Es un poco más, Porque es a veces incluyente. familiar, Ajá. a veces incluyente, a veces más, bien, sobre todo pensando más en su público, ¿no? No. Tal vez La Forma del Agua, por ejemplo, no es tan familiar, pero sí piensa más en un público amplio. Y es Sabes más que es más disfrutable. mainstream, ¿no? Es como En más... parte, sí. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, La Forma del Agua es de las películas que menos me gusta del Toro. Yo creo que si pongo mi rango de películas, está 10. hasta abajo. Mi top 10 de sus 10 películas está hasta abajo La Forma del Agua. Bueno, ¿y cuáles son tus 3 favoritas? Mis 3 favoritas de Guillermo del Toro creo que sería El laberinto del fauno, que se me hace una historia preciosa, hermosa, perfectamente filmada. Sería El espinazo del diablo, que es producida por los Almodóvar. Y Hellboy 2. Y o sea, es que tengo que decidirme porque, o sea, la 1 me gustó mucho, pero creo que la 2 tiene el punto exacto de lo que es Guillermo del Toro, Y es con donde- el personaje que Y es tiene. donde lamentamos terriblemente la pelea con Mike Mignola, que no Sí. le permitió hacer una tercera parte. y Sí, yo prefirió creo que hacer hubiera sido muy un interesante ver cómo hubiera cerrado esa historia Guillermo del Toro y no la porquería que nos entregaron hace unos meses, que la verdad ni cómo ayudarla. ¿Y cuál es tu top 3? Yo no tengo top 3. Yo les recomendaría más bien, me van a matar. No. Yo les recomendaría más bien, si no han visto Trollhunters, que es distinta a Trollhunters del director. Ajá, sí, ¿André? sí, Que se Trollhunters, parece al Aunque se título, parece al este, título. ah, Igual vean las dos. Creo que las dos. los pueden Sí, ver. no, claro. sí, claro, claro, Definitivo. claro. Trollhunters es una caricatura o una animación
de idea original de Guillermo del Toro, que está en Netflix. Muy buena, salió la última temporada recientemente. Y esa, igual hablando de los públicos, está más pensada en los niños. Sí. También está basada en novelas, ¿no? Escritas por él mismo. Escritas por él mismo. Está mucho, sí, si tienen hijos, sobrinos, primos chiquitos, lo que sea, Sí. lo pueden ver con ellos sin un problema, pero si la ven solos también está bastante agradable. Sí, también tiene otra serie de animación que se llama Three Below. Below. Tales of Arcadia. Exactamente, vale mucho la pena, no tiene mucho que le estrenaron, entonces chequenla y junto con Trollhunters creo que vale mucho la pena que le den un vistazo. Se la van a pasar bastante bien. ¿Saben qué también quiero recomendarles? Que mucha gente va a hacer cara de güey, qué pedo. Haz cara de ¿qué es mejorando la casa? ¿Qué? ¿Qué? No, la de Blade 2 con Wesley Snipes. Es una película que tiene mucha referencia a los cómics. Si pueden encontrar la versión que trae el comentario del director, es un agasajo escuchar a Guillermo del Toro explicándote escena por escena, plano por plano y diciéndote esta escena la hice así o la iluminé así porque es un tributo a tal o cual cómic. Es en serio, dices, el tipo es un dios. Esto es todo por hoy. Y les guste o no Guillermo del Toro, la próxima semana hablaremos de Quentin Tarantino. ¡Tarantino! La próxima semana va a ser interesante. Sí. Otro Se estrena- director polémico y querido. Muy y no polémico. querido. A lo mejor Guillermo del Toro no es tan polémico como Tarantino. A lo mejor. Sí, pero bueno, digo, Espérenlo. esta película, nada más, ¿cómo se llama la película? Érase una vez en Hollywood. Eso vamos a estar hablando la próxima semana. Yo soy el Doc Yo soy Gia. Bebé. y esto es Invasión. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Chino. ¡Chino! No. Saluda a Baru que anda enfermo.